Hoy nosotros vamos a hablar sobre el incremento de la maldad, el aumento de la maldad en los últimos tiempos. Vamos a leer en Mateo en el capítulo 24, versos 11 y 12. Dice a partir del verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y debido al aumento de la iniquidad, se enfriará el amor de muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Hemos estado hablando de que lo que estamos viendo en estos días es el cumplimiento de las palabras proféticas que hablaban de las señales del fin. Jesús las numeró una por una. Y si nosotros pasamos una revista, una revisión a todas esas señales del fin que Jesús anunció, todas ya se han cumplido. Y hay algunas que están ya en proceso de cumplimiento final. Las mencionamos que tenían que ver con guerras, con terremotos, con terrorismo, con levantamiento de una nación contra otra, de hambruna en la tierra, pestes, pestilencias, pandemias, también de señales en el cielo, en la tierra, que tienen que ver con ciclones, con esto que hemos visto, fenómeno del Niño, el cambio climático, el aumento de la temperatura en el globo terráqueo, que ya va por un 2.3% en los últimos 20 años. Es decir, que la temperatura de la tierra, este calor que usted siente, porque realmente la temperatura de la tierra está aumentando. Y todas estas señales apuntan a que la venida del Señor está cerca. También el Señor dijo que la iglesia sería perseguida, sería atacada. Y quizás nosotros no estamos siendo perseguidos como fueron los primeros cristianos o como lo son en otras naciones en el día de hoy, pero hay naciones donde enseñar una Biblia lo meten preso y en algunos lugares lo hacen reo de muerte. El que muestra que tiene una fe cristiana, pues automáticamente está destinado a muerte. Eso es hoy. No lo vivimos en este país, pero sí lo viven en otras naciones. No voy a mencionarlas, pero casi todas tienen que ver con el Islam o son naciones que estuvieron bajo regímenes comunistas, como el caso de China y de Corea del Norte. Pero también dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Nosotros vemos eso, como la gente no tiene compasión por el otro, no tiene ninguna consideración hacia el prójimo. Y también dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos han estado diciendo que ellos son el Cristo. Bueno, todavía hoy hablan de que el Dalai Lama se hablaba como que de que era un Cristo. Y hay otros en diferentes lugares que se han levantado diciendo que ellos son los Mesías, el Mesías esperado. Muchos diciendo incluso el día en que la venida del Señor iba a ser, y esos son levantamientos demoníacos, porque Jesús resucitado dijo que el día ni la hora nos corresponde a nosotros saberlo, sino que eso solamente le corresponde al Padre que está en el cielo. Quiere decir que nunca va a decir el Señor, es tal día su venida, porque Él mismo dijo que vendrá como ladrón en la noche y que nos sorprenderá y que debemos estar vigilantes, debemos estar siempre preparados porque su venida vendrá de sorpresa. Y después dice, que es lo que hemos leído hoy, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, pero que la maldad, el aumento de la iniquidad hará que la gente que tiene el corazón bueno se endurezca.
¿Y qué es lo que nosotros vemos hoy? ¿Vale la pena ser cristiano habiendo gente tan mala? He escuchado yo muchas veces. Yo no sé si usted también lo ha escuchado. Eh, wow, pero mira lo que hizo tal o cual pastor. O mira cómo es que se comportan. Y usted oye a la gente diciendo, no, hombre, yo no creo en los cristianos porque mira cómo son los hombres. O mira cómo se comportan. Eh, Debido al aumento de la maldad, de la iniquidad. Y aquí quiero hablar sobre lo que es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Por aquí vamos a comenzar. La iniquidad es la raíz de pecado, que en nosotros tiene tres fuentes para producirlo. La primera fuente tiene que ver con la generacional. A través del cordón umbilical nosotros recibimos la herencia del pecado del primer hombre, de Adán. Pero de manera particular, hasta la cuarta generación, nosotros estamos recibiendo herencia. Y esa herencia no es solo física, no es solo para enfermedades, cosa que ha descubierto la ciencia, sino que eso es también para el alma. Es también para el alma. La herencia no es solo para diabetes, para enfermedades del corazón, para osteoporosis, para enfermedades propias del cuerpo. La herencia también es para el alma. Nosotros la traemos a través de la genética, también para el alma. Y me dirán, pastor, ¿y cuáles son herencias que vienen para el alma? Por ejemplo, una de las herencias es que hay familias que mueren de manera trágica, ya sea porque lo matan, entonces, pero ¿cómo es posible que hayan matado al tío, al papá, al abuelo, de la misma manera? Hay maldición que incluso es de prisión. Cae preso uno de la familia por droga, otro cae preso por estafa, otro cae preso porque la mujer lo acusó, pero entonces en toda la familia hay un espíritu de prisión que está operando. Es decir que las maldiciones, además de ser maldiciones que se transmiten al cuerpo, se transmiten al alma. La traemos nosotros. Ejemplo, los divorcios. Familia donde todos de la familia tienen 2, 3 divorcios, porque un espíritu de desintegración familiar ha actuado. Y usted ve que hay otras familias donde después que se ha roto con esa maldición, la familia entera conserva sus matrimonios y la relación. Pero hubo un momento donde hubo un rompimiento. Mi abuelo tuvo 32 hijos. 32, mi abuelo. Yo incluso teniendo 7 años conocí un tío que nunca había conocido. Pero en mi papá, en la familia de mi papá, se rompió con esa maldición. Y ese rompimiento, me preguntarán ustedes, ¿cómo viene el rompimiento contra esa maldición? Nosotros vamos a iniciar hoy dándole la explicación sobre esta situación. Lo mismo tiene que ver con la pobreza. Usted ve familias que no levantan cabeza, que tratan de echar para adelante, pero todo se les cierra. Y cuando consiguen 2 o 3 cheles, ahí viene el carro y se le funde el motor, se le dañó la transmisión al otro, o se le enfermó fulano. Y el chelito que recibieron por una herencia o por la forma que sea, se le va. Porque también hay espíritus familiares de pobreza que vienen a través de la línea generacional. Pero también lo hay de esterilidad. Personas que no pueden tener hijos y es familia entera que quizá de 4 mujeres, una pudo concebir y con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, la primera fuente de iniquidad es la generacional.
La segunda fuente es el pecado personal. Y aquí yo quiero hablarle de algo que en lo que todos nosotros hemos caído. Y es pensar que cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, eso es algo que si yo lo hice, ya lo hice y no me va a traer consecuencias. Entonces mañana lo puedo volver a hacer y eso no me va a traer ninguna consecuencia. Y no es así. Y no es así. El mundo se rige por leyes. Y las leyes naturales son una consecuencia de las leyes espirituales. Y la palabra de Dios establece que lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Si usted siembra pecado, usted cosechará maldición. Si usted siembra santificación, consagración para Dios, usted va a recibir bendición. Le va a ir bien. Va a tener vida en abundancia. De lo contrario, va a tener una vida completamente destruida. La paga del pecado es muerte. Cada vez que nosotros pecamos, aunque sea una noche donde me desacaté y aunque sea una sola noche, eso va a traer en el mundo espiritual una muerte espiritual. La paga del pecado es, vuelvo a decirlo otra vez, la paga del pecado es, y la muerte es, en el caso del cuerpo físico, la muerte física nos hace desaparecer ya de la tierra, pero la muerte espiritual nos da condenación eterna. Pero hay una buena palabra para nosotros y es que aunque la paga del pecado es muerte, el don de Dios, la buena dádiva de parte de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que por la sangre de Jesús nosotros podemos tener misericordia por la sangre de Jesús. Y quiero explicarle a qué se refiere esto de la misericordia. Vamos a poner el versículo de Romanos 6:23. Y aquí está hablando el apóstol Pablo de los siervos de la justicia y no del pecado. Y al final termina dando esta conclusión. Romanos 6:22 y 23. Dice, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso 23. Quiere decir que en Cristo Jesús nosotros encontramos misericordia de parte de Dios. Le he dicho dos fuentes, la generacional y el pecado personal. Quiere decir que aunque usted lo reciba, eso está en usted, pero si usted lo ejecuta, aunque no lo haya recibido, usted tiene que pagar las consecuencias. Y no solo usted, sino que usted se lo va a estar transmitiendo a sus generaciones. La dádiva de Dios es vida eterna. El don de Dios es vida eterna. Y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es, y esto quiero que lo entendamos bien, porque pensamos que no, que yo cogí un pique, que yo le di una galleta, pero que eso fue un día ya, y eso ya pasó. Fíjese, cada vez que nosotros fallamos, por pequeña cosa que sea, y le fallamos a Dios, vamos a estar generando algún tipo de maldición para nuestras vidas. Y la tercera fuente de la iniquidad tiene que ver con los dichos de nuestra boca. ¿Y por qué, pastor? Porque la palabra tiene poder, porque todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y cada vez que usted declara una palabra, ese doctor no sirve,
que se vaya al infierno, y le echa cualquier maldición, eso tiene, esa palabra declarada, tiene una influencia sobre la vida de las personas. Pero hay un tipo de maldición que nosotros generamos como consecuencia de los dichos de nuestra boca, que son maldiciones autoimpuestas. Que son maldiciones autoimpuestas. A mí nadie me va a cambiar, yo tengo derecho a vivir de otra manera, yo me lo merezco, a mí nadie se va a burlar de mí. Yo iba a decir una palabra, me recordé que estaba en el púlpito, que es con J. A mí nadie me va a J. Entonces, la iniquidad siempre está en nosotros. Y el hombre la manifiesta de diversas maneras. En Romanos capítulo 1, vamos a ver Romanos 1, versos del 18 en adelante, nos habla sobre la ira de Dios y la consecuencia de los que actúan desviados de la palabra de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El que ve la naturaleza por la creación misma, tenemos que saber que hay alguien que es el arquitecto, y que los que no quieren conocer a Jesucristo dicen el gran arquitecto. Ese gran arquitecto es el que hizo todas las cosas, pero nosotros tenemos la revelación de que todas fueron hechas por Cristo, por medio de Él y para Él. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo primero que tiene el que está lleno de maldad es el corazón entenebrecido. Eso es dureza de corazón. ¿Y cuándo viene la dureza de corazón? Cuando somos implacables, cuando no nos importa lo que le pase al otro, cuando solamente pensamos en nuestro propio yo, cuando solamente nos cubrimos a nosotros mismos, nuestra reputación. Y eso estoy hablando incluso hasta nivel de iglesia, porque yo puedo, en lugar de tener compasión por una persona necesitada, defender mi ministerio para que no vayan a hablar mal del ministerio. Mire, son muchos los riesgos que nosotros hemos tenido que correr y gente que se han levantado hablando en contra nuestra por uno tratar de ayudar y hacer lo correcto conforme a la palabra para algunas personas. Le puedo poner un ejemplo. Personas que nosotros le hemos dado la oportunidad para que comiencen a servir en la iglesia porque han venido a los pies del Señor con un matrimonio destruido, no se han casado, y entonces ¿cómo va a ser que una persona que no esté casada le demos la oportunidad para que sirva en la iglesia? Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 7 que la mujer que se ha convertido al Señor con su oración santifica al hombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Fieles a la palabra? ¿O que si hago esto después van a hablar mal de mí? Entonces ahí viene lo de uno tener el corazón abierto para que la obediencia sea lo que prime en nosotros y no la reputación, la popularidad. Porque muchos queremos más la popularidad que la fidelidad a Dios. Y al final la fidelidad a Dios es premiada. Porque aunque usted pase por pruebas y por situaciones, terminará viendo que al final Dios le premia.
Dios premia la obediencia, Dios premia la fidelidad a Él. Corazón entenebrecido, y a eso le vamos a añadir lo que es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es que aunque usted se lo pongan ahí en la cara, se lo ponen en la cara, la persona está predispuesta a no recibir nada, porque eso es religión, porque eso es gente que tienen ilusión de fe. Pueden ver los milagros más grandes del mundo ejecutados y siempre van a buscar una razón por la que eso ocurrió. Porque están ciegos, no lo puede iluminar porque no tienen la luz de Cristo. Entonces, ceguera espiritual y dureza de corazón son las cosas que nos alejan de Dios y que nos llevan al pecado. Y dice el verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es que ustedes no quieren de mí. Bueno, pues vayan al mundo. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué nosotros vemos hoy? Una perversión a nivel general. Una perversión a nivel general. La próxima semana celebramos Día del Padre. Eso no tiene sentido para los progres. Porque para ellos papá y mamá es lo mismo. No hay papá, mamá, no hay rol. El diseño de Dios fue hombre y mujer. El diseño de Dios no fue de dos mujeres para criar un hijo. El diseño de Dios no fue in vitro. El diseño de Dios no fue poner en venta esperma. Ese no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios fue hombre y mujer, papá y mamá. Pero hoy se ha distorsionado esto y no se quiere hablar del rol del padre y del rol de la madre. No se quiere hablar de lo que la palabra establece. ¿Por qué? Porque eso es anticuado. Eso es hablar de cosas que ya eso está desfasado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es muy atrasado. Pero si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, por el Creador, nos irá bien. Y seguimos leyendo, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivos los unos a los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto de que la relación padre-madre, relación de hombre-mujer para conformar una familia se quiera destruir, siempre es el anticipo de algo grande que va a ocurrir. Cuando Noé ocurrió el diluvio, la gente estaba entregada a las pasiones. Hombre con hombre, mujeres con mujeres, lo mismo que nosotros estamos viendo hoy. Algo tiene Dios preparado para la humanidad. Y no para bien, porque es consecuencia del pecado que vamos a tener que padecerlo. Y dice, los unos hacia los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, que cuando usted actúa mal, usted recibe la paga de ese mal. Cuando usted actúa bien, usted recibe la paga de ese bien. Si usted siembra de corazón puro, usted va a cosechar en santificación. Pero si usted siembra de corazón entenebrecido, usted va a cosechar maldición. Y como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó
a una mente reprobada para hacer cosas impropias. Mente reprobada. Estando atestados de, y aquí comienza una lista de 21 señales de lo que el hombre hace cuando está apartado de Dios. Y vamos a mencionarla una por una. Dice, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, despiadados. ¡Wow! ¡Qué lista! Quienes, a pesar de conocer el veredicto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. No haga meme con un CEO que estaba en adulterio. Usted va a celebrar, a gozarse con que otro fue agarrado cometiendo pecado. Eso no es de cristiano. Eso no es de cristiano. Nosotros no nos podemos gozar al ver la maldad propagándose. Vamos a ir ahora a 1 Corintios 6, versos del 7 en adelante. Dice, de todos modos, ya es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudado? Eso es un poco fuerte porque no es fácil cuando usted es maltratado, usted haciendo un bien y el otro le responde con un puntapié. Eso no es fácil. Y dice, pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, aunque haya pastores que digan que eso no es nada. Mentira del diablo, porque esta es la palabra de Dios. Ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, o sea, los que dicen malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow, otra lista de la maldad del hombre. Y vamos a ver otra lista ahora de lo que son los pecados. Cuando en Gálatas capítulo 5, versos del 19 en adelante, enumera los pecados que nosotros cometemos y vamos a ver cómo los enumera. Dice, ahora bien, las obras de la carne son manifiestas. Manifiestas son. Eso quiere decir que usted cuando comete el hecho, a su conciencia le viene que lo ha hecho mal. Es decir, usted se da cuenta que usted hizo mal, que usted ha fallado, que nadie puede decir, ay, lo hice y no sabe. Todo el que comete algo mal sabe que lo está haciendo mal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí están como un resumen de lo que son pecados sexuales, pecados de la carne. Adulterio, persona casada, fornicación, sexo ilícito, promiscuidad sexual, inmundicia, que es compartir con el mundo, las cosas propias del mundo, la lascivia, que es el deseo desenfrenado sexual, verso 20. Eso eran pecados sexuales. Ahora vienen lo que son pecados contra Dios, idolatrías, hechicerías. Esos son pecados espirituales, son pecados contra Dios. Y ahora vamos a ver pecados contra los hermanos, enemistades, pleitos. Me dejan el versículo anterior, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todos estos son pecados contra los demás. Verso 21. Y aquí vienen pecados personales, envidias, homicidios,
Las envidias, la codicia, el orgullo, el egoísmo. Y usted dirá, ¿y por qué no están ahí? Yo le voy a decir por qué ahora. Dice, borracheras y orgías. Vimos pecados sexuales, pecados contra Dios, vimos pecados contra los demás, vimos pecados personales y ahora vienen los pecados de adicción o de ebriedad, las borracheras, orgías. Y tiene que ver eso con todo lo que es juego, el ser esclavo del juego, de los números, el ser esclavo de la droga, del alcohol, pero también de las orgías, que tienen que ver con lo sexual y también con lo espiritual. Y cosas semejantes a este, es decir, que ahí no están todas. Ahí está una breve enumeración, ahí falta, ahí es lo que está en la clasificación de todo lo que nosotros pecamos contra Dios, contra los hermanos, contra nosotros mismos y lo que son los pecados de adicción. Acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, 3 listas hemos visto. Y todas hacen referencia a que los que están llenos de maldad no heredarán el reino de Dios. El aumento de la iniquidad ha provocado que el corazón de los buenos se haya endurecido. Y quiero que entendamos lo que es la gracia, la justicia y la misericordia. Y la diferencia entre una cosa y otra. La gracia de Dios tiene que ver con el favor inmerecido de Dios para con la humanidad, de a pesar de que el hombre fue desobediente, fue independiente con Dios, hizo lo que le desagradaba a Dios, Dios por su gran amor se hizo hombre, murió en una cruz para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Estábamos condenados a muerte por el pecado, pero Jesús vino a anular el pecado, como leímos. Él vino a anular, a borrar el pecado del hombre. Y entonces algunos se preguntarán, pero ¿y cómo si Él vino a anular el pecado después que nosotros venimos a los pies del Señor? ¿Cómo es que las consecuencias del pecado prevalecen en nosotros? Vamos a ir al Salmo 65, versos del 2 al 4, para que nosotros podamos entender lo que estamos hablando. Dice, tú oyes la oración, es decir, que toda persona que clame a Dios, Dios lo va a escuchar. Ahora la respuesta de Dios será diferente, pero Él va a escuchar a todo el que le clame. A ti vendrá, verso 2, a ti vendrá toda carne. A ti vendrá toda carne. Es decir, en el hombre hay una semilla sembrada por Dios que le provoca al hombre ansias de eternidad. A ver si le puedo explicar esto. ¿Quién le gusta morirse? Así como yo quisiera morirme, no por un deseo de querer salir de una situación. Todos queremos vivir. Y es porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Con qué propósito? El propósito es, escúcheme bien, el propósito es que el hombre siempre va a tener un vacío en su corazón que solo Dios lo puede llenar. Entonces Dios puso eternidad en el corazón del hombre para que el hombre siempre lo busque. Y por eso dice, a ti vendrá toda carne. Verso 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. O sea, en otras palabras, Dios perdona el pecado, pero la consecuencia del pecado la vamos a padecer. La consecuencia del pecado la vamos a padecer. Verso 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti
para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. La manera de cómo Dios puede cambiar el destino del hombre que ha pecado y que ya la consecuencia la va a tener que padecer, es como, oh, Dios, tenga misericordia. El bienaventurado es el que tú escogieras y atrajeras a ti para que habitar en tus atrios. Es decir, aquel que busque de la presencia de Dios, que busque el favor y la misericordia de Dios, la alcanzará, porque las misericordias del Señor son eternas, son para siempre. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y si usted quiere saber si la maldición o no viene como consecuencia del pecado a nuestra vida, veamos Proverbios 26:2. Veamos Proverbios 26:2. ¿Qué dice Proverbios 26:2? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros cambiar la historia? Por liberación. ¿Qué es lo que es la liberación? Echar fuera los espíritus que en algún momento van a provocar la maldición en nosotros. Espíritus que hayan adquirido legalidad para operar en contra nuestra. Espíritus que están pendientes en el mundo espiritual, esperando un momento para ellos actuar. Si esos espíritus nosotros los sacamos de nuestras vidas, entonces ya ellos no tienen derecho legal para actuar en contra nuestra. ¿Y cómo lo podemos sacar, esos espíritus de nuestras vidas? Eso se llama liberación. Cada vez que Jesús le presentaban un enfermo, era sanado. Pero en muchas ocasiones Jesús primero tocaba el alma de la persona y le perdonaba su pecado. ¿Por qué razón? Porque el arrepentimiento genuino trae liberación. Usted puede echarle un espíritu de adulterio a una persona y el espíritu se va, pero si el corazón no ha cambiado, cuando se le presente la oportunidad va a volver a caer. Desde que vea algo bonito, atractivo a los ojos, de una vez va a volver a caer. Pero cuando hay un genuino arrepentimiento que la persona ha dicho, no lo vuelvo a hacer más, y esa persona ha sido perdonada, usted sabe lo que pasa en el mundo espiritual, que la iniquidad fue borrada. Borrada por completo. Quiere decir que la consecuencia ya no existe. Ya la muerte no existe. Ya la paga, la retribución que nos correspondía ya desapareció. Y esto es parte esencial del ministerio de Jesús. Jesús tenía 4 pilares en su ministerio. El primer pilar era el evangelismo. Y el evangelismo era para atraer las personas por el evangelio, por la predicación de la palabra. La predicación de la palabra que él hacía en parábola a la gente, porque no todos la iban a recibir la revelación. Entonces él le predicaba en parábola, esto era evangelismo. Pero a los cercanos, a los que ya él estaba discipulando, ya no le hablaba en parábola. Ya él le enseñaba la revelación de la palabra. Evangelismo y discipulado, los 2 pilares para, primero, conocer al Señor y segundo, afirmarse y consolidarse en Él. El evangelismo nos atrae, nos trae al camino. El discipulado nos consolida, nos afirma. Pero hay 2 pilares adicionales de las 4 patas del ministerio de Jesús, que son la sanidad y la liberación. Dice que Jesús predicaba el evangelio, que muchos se convertían, que muchos iban detrás de él y le seguían. Lo que se convertían era lo que recibían la palabra, el evangelismo, pero lo que seguían eran los discípulos.
Y dice, y él sanaba a los enfermos y echaba fuera los demonios de los que estaban atormentados por ellos. Sanidad y liberación. Primero, vengan a mis caminos, evangelismo y discipulado, y te afirmo. Pero además de eso, yo te quiero bien, yo te quiero sana, yo te quiero libre. La sanidad del cuerpo, la sanidad del alma y también la liberación de los espíritus malignos. Wow, cuando nosotros tenemos esa revelación de esa verdad, todo cambia en nosotros. Porque desde que sabemos que estamos pasando por algo, en lugar de lamentarnos y de creernos que estamos impedidos y que es imposible, lo que nosotros hacemos es que damos un paso hacia adelante. Sabiendo que Cristo venció al pecado, que Él venció a la muerte, que no importa lo que pase en nuestras vidas, nosotros tenemos en Él respuesta. ¿Y qué hacemos? Que apelamos a su corazón. A que en lugar de Él aplicar justicia como un juez justo y decir, conforme a lo que a ti te corresponde, tú hiciste esto, la pena es esta. Porque para que pueda haber pena tiene que haber delito. Pero a su vez, si hay delito, hay leyes que son las que penalizan. Es decir, que hablando en términos de justicia penal, si no hay delito, no puede haber acusación. Y cuando nosotros tenemos el favor de Dios, la misericordia de Dios a nuestro favor, porque los espíritus ya se hayan ido de nuestras vidas, nosotros somos inocentes. Aunque el pecado haya sido cometido, nosotros somos inocentes delante del juez justo y no vamos a padecer las consecuencias del pecado. Y dice el mismo Jesús, y aquel a quien el Hijo libertare, ese es verdaderamente libre. Ese es verdaderamente libre. Qué bueno fuera que toda esta generación que se levanta tuviera la revelación de que lo que está ocurriendo en el mundo, si seguimos detrás de esa corriente, le va a ir mal. Va a ser una generación fracasada. Si en lugar de ir a los principios divinos y de ir a un matrimonio conforme al orden de Dios, seguimos la corriente del mundo de que primero hay que vivir juntos como esposo y esposa, pero con el nombre de novio. Son marido y mujer, pero son novios para el lenguaje del mundo. Y primero hay que vivir para casarse después, no al revés. Y el diseño de Dios es, me caso primero y vivo después. Ese es el verdadero diseño de Dios. ¿Qué pasa con una relación donde ya han vivido juntos? No es igual el matrimonio, ¿eh? Y el que crea que diga, yo no estoy de acuerdo, está bien, tú puedes no estar de acuerdo, pero la ley de gravedad existe independientemente de que tú estés o no de acuerdo. Hay leyes que son independientemente de que tú estés o no de acuerdo. Cuando hay relación previa a un matrimonio, se pierde el interés, se pierde la visión en quién, en el hombre. Y en la mujer viene una culpabilidad. Y el temor. Y la inseguridad. ¿Y si me deja? ¿Y qué pasa con esto? Siempre lo habrá. Eso es natural. Por más madura, entre comillas, que quiera ser la persona. Eso es algo natural. Por eso nosotros tenemos que volver a los principios divinos. Ay, que pastor, ¿y qué es eso de hablar, de ir a un matrimonio sin haber tenido relación antes? Pero ¿y quién hace eso? ¿Quién hace eso hoy? Bueno, si todos están entregados al pecado,
Todos lo van a hacer, pero eso no es el diseño de Dios. El que tenga oídos para oír, vamos a subir y vamos a adorar al Señor.